Ellos te mintieron. Y lo más cruel no fue la mentira en sí, fue el silencio cómplice de siglos que permitió que se convirtiera en verdad. Génesis 1, versículo 27, fue leído, releído, memorizado, entonado como cántico, pero jamás comprendido. Varón y hembra los creó, dicen. Pero ¿qué ocurre cuando el lenguaje de Dios es traducido por manos humanas? ¿Cuando el símbolo se convierte en dogma y el misterio en prisión? Spinoza ya susurraba, entre líneas y acusaciones, que aquello que se presenta como origen es en realidad el primer fraude. Un fraude tan bien elaborado que ya no necesitamos cadenas. Nosotros mismos las apretamos, porque Eva nunca fue solo una mujer. Y Adán, nunca solo un hombre. La división no es biológica, es simbólica. Es la puesta en escena de un teatro que necesitaba separarnos para poder controlarnos. Ellos vistieron el espíritu con la carne y lo llamaron identidad. Pero lo que se creó allí, en ese instante sagrado y distorsionado, no fue al ser humano. Fue al arquetipo domesticado de la obediencia. Un masculino que manda sin saber por qué y un femenino que se somete sin saber quién es. Y a todo eso lo llamaron creación. Como si lo divino pudiera estar limitado por los genitales. Como si la esencia pudiera reducirse a papeles. Pero tú lo sientes, ¿verdad? Que hay algo que no encaja en esa historia que te enseñaron como absoluta. Que hay una incomodidad silenciosa cada vez que escuchas que Eva fue hecha de la costilla. No porque dudes de la costilla, sino porque algo dentro de ti se niega a ser derivado. Se niega a ser consecuencia. Se niega a ser invención de otro. Spinoza lo vio. Él vio que el verdadero Génesis no comienza con un Dios creando dos cuerpos, sino con la conciencia partiéndose, con el uno disfrazándose de dos, para que el control pudiera emerger como virtud. Y en esa división sagrada se perdió el verdadero nombre de Dios, la unidad. Adán no era hombre, Eva no era mujer. Eran símbolos de una sola conciencia, desgarrada en dos para servir al teatro de la culpa y la salvación. Porque si el origen es dual, el mundo necesitará jerarquía. Y donde hay jerarquía, hay pecado. Y donde hay pecado, hay sacerdotes. La verdad es que te enseñaron a adorar la separación, como si fuera natural, como si fuera divina. Pero la separación es el primer exilio, y el Edén que buscas afuera solo se revela cuando ese falso binario es destruido. Entonces pregúntate, ¿quién se beneficia de tu división? ¿Quién se alimenta de tu obediencia a un género, a una función, a una historia escrita por manos que jamás supieron lo que es parirse a uno mismo? Spinoza no quiso destruir la Biblia, quiso liberarla de aquello que la aprisionó, la mentira disfrazada de revelación. Y ahora, ante este abismo filosófico, te queda decidir si seguirás adorando la imagen o si te atreverás a tocar lo invisible, porque eso que llamaron Génesis tal vez fue solo el comienzo de la mentira. ¿Y si el error no está en quien escribió, sino en quien leyó con ojos ya entrenados para obedecer? Porque antes incluso de abrir las páginas del Génesis, ya nos enseñaron lo que debíamos encontrar en ellas. Un creador separado, un hombre dominante, una mujer sumisa, un orden inmutable. Pero el texto sagrado, cuando se lee sin la lente del poder, grita otra cosa. Grita que la creación no comenzó con dos cuerpos distintos, sino con una sola esencia, fracturada en nombre de la jerarquía. Y esa fractura, que llamaron complemento, tal vez fue la primera violencia metafísica autorizada por Dios, o mejor dicho, por lo que dijeron ser Dios. Cuando leemos varón y hembra los creó, no estamos ante una descripción anatómica, estamos ante una alegoría de la separación al servicio del poder. Spinoza lo sabía. Lo divino es uno, eterno, sin división ni contradicción. Por lo tanto, cualquier texto que proponga rupturas esenciales en la creación ya empieza negando la naturaleza de Dios. Lo que llamaron masculino y femenino, en verdad, son expresiones distintas de una misma sustancia. Pero el sistema necesitaba etiquetas, necesitaba papeles, necesitaba opuestos. Porque solo lo que está dividido puede ser gobernado. Solo lo que está separado puede ser juzgado, castigado y salvado. Imagina por un instante que Adán y Eva no son personas, son símbolos. Símbolos de fuerzas internas, arquetipos que habitan dentro de cada ser humano y que cuando son comprendidos liberan. Pero cuando se distorsionan, esclavizan. Adán como razón sin emoción, Eva como emoción sin voz. Adán como ley, Eva como deseo.
un equilibrio roto para justificar la dominación. Y entonces nace la narrativa del error, la mujer seducida, el hombre caído, el castigo divino. Pero la verdadera caída tal vez no fue la de la humanidad, sino la de la verdad misma, arrojada fuera del paraíso junto con aquellos que se atrevieron a sentirla. La pregunta que pocos se atreven a hacer es esta: ¿quién contó la historia del Génesis? ¿Quién escribió la versión aceptada como verdad absoluta? Porque ninguna escritura sagrada sobrevive ilesa al toque de las autoridades que la interpretan. El lenguaje fue manipulado, los símbolos convertidos en dogmas y la metáfora transformada en moral. La costilla se volvió jerarquía, el fruto, culpa, el deseo, pecado, y la mujer, esa fuerza creativa, intuitiva, simbólica, se transformó en el chivo expiatorio de una conciencia patriarcal que necesitaba culpar a alguien por una libertad que no podía controlar. Pero hay algo más sutil, más silencioso, que late detrás de esta narrativa. Un susurro que resuena entre las líneas del texto sagrado y que dice: no naciste dividido. La verdad que Spinoza intentó restaurar no está en las palabras, está en lo que ellas intentan ocultar. Y por eso este viaje no es teológico, es ontológico. Es el reencuentro con el origen antes de la mentira, con el Génesis antes del Génesis. Porque solo cuando destruimos la ilusión de lo masculino y lo femenino como categorías fijas, podemos comprender lo que realmente fue creado allí. No dos cuerpos, sino el nacimiento del miedo. Y todo miedo, cuando no se reconoce, se transforma en doctrina. El lenguaje nos traiciona, porque antes de percibir el mundo ya ha sido nombrado por otros. Y así, lo que debería ser experiencia directa se convierte en repetición inconsciente. A Adán y Eva no se nos presentaron como símbolos, sino como categorías definitivas. Desde la infancia aprendemos a decir hombre y mujer como si estuviéramos nombrando esencias y no manifestaciones temporales del ser. Y en esa repetición milenaria, olvidamos que las palabras no describen la realidad, la moldean. Cuando dijeron que Dios creó primero al hombre, no solo estaban contando una historia, estaban dibujando el mapa del poder. Un mapa que seguimos recorriendo incluso cuando decimos que somos libres. La división entre hombre y mujer se convirtió en la estructura invisible detrás de todas las demás. Política, religión, moral, afectos. Si el hombre vino primero, entonces la mujer siempre es un después. Si el hombre fue el molde, entonces la mujer siempre es una derivación. Pero, ¿y si todo esto fuera solo una arquitectura simbólica construida sobre el miedo a lo que no puede ser controlado? Spinoza ya lo sabía. Lo que no puede ser explicado por la razón es condenado por el dogma, y la energía creativa, libre, misteriosa de la figura de Eva no podía ser explicada, solo temida. Por eso necesitaron convertirla en culpable, porque cuando lo sagrado se manifiesta en algo que no puede ser domesticado, los sacerdotes levantan muros y los llaman doctrina. Lo que hizo el Génesis no fue solo separar los sexos, fue separar lo humano de lo divino. Fue decir, no estás completo, necesitas a otro para ser entero. Y al plantar esa carencia dentro del alma, crearon un ejército de buscadores eternos, siempre incompletos, siempre necesitados, siempre culpables. Un paraíso perdido que solo puede recuperarse si obedeces la orden impuesta. Pero ese paraíso nunca existió. Fue una trampa semántica, una metáfora convertida en geografía, para que creyeras que habías perdido algo, cuando, en realidad, te robaron la plenitud que ya era tuya. Y lo más perverso es que esa división no nos fragmentó solo por fuera. Se infiltró en el alma, dividiendo nuestro interior en luz y sombra, bien y mal, masculino y femenino, y así cada uno de nosotros carga dentro un tribunal. Un Adán que juzga, una Eva que se esconde, un Dios que castiga, y una serpiente que susurra lo que ya sabes pero temes aceptar. Porque el verdadero pecado nunca fue el fruto, fue la duda que despierta, que cuestiona, que rasga los velos del absoluto. Y por eso fue maldita, no porque destruya la fe, sino porque reconstruye la verdad. La historia del Génesis no necesita ser rechazada, necesita ser atravesada, no para negar su belleza simbólica, sino para recuperar lo que fue corrompido, porque hay una fuerza detrás de esa narrativa que cuando se rescata nos reconecta con algo mucho más antiguo que el Edén.
La conciencia de que no somos fragmentos buscando encajar. Somos expresiones fracturadas de una unidad que nunca se perdió, solo fue narrada de otra manera. Y tal vez, solo tal vez, ha llegado la hora de reescribir el inicio. No como quien busca un nuevo dogma, sino como quien por fin se atreve a recordar. Nos convencieron de que el principio era una historia simple, un hombre, una mujer, un jardín y un Dios vigilante. Pero ninguna verdad profunda se sostiene sobre líneas tan rectas. Detrás de esa narrativa hay una arquitectura de sombras, una construcción cuidadosamente diseñada para convertir la culpa en el primer lenguaje de la humanidad. Cuando dijeron que Eva nació de la costilla de Adán, no solo hablaban del origen de un cuerpo, estaban imprimiendo en el inconsciente colectivo la idea de que lo femenino es secundario, dependiente, una extensión. Pero ¿cómo algo creado de la sustancia divina podría ser menor? ¿Cómo la misma esencia podría generar jerarquía? Spinoza respondería con lo que pocos quieren oír. La jerarquía es una invención humana, no un reflejo de lo divino. Si miramos más allá del texto, veremos que Adán y Eva no son personajes, sino espejos de la propia condición humana. Son dos polos de una sola conciencia. El principio activo y el receptivo, la fuerza y el silencio, la acción y la intuición. Ninguno de ellos es superior al otro, pero la lectura dogmática los convirtió en enemigos, en figuras que cargan dentro de sí la semilla de la caída. Esa distorsión creó una herida que atraviesa los siglos, moldeando no solo la forma en que percibimos el género, sino también cómo nos percibimos como seres espirituales. Dividir lo que es uno es la primera forma de dominación, porque quien se siente dividido siempre está buscando afuera lo que ya tiene dentro. Lo que llamaron creación no fue solo la creación del mundo. Fue la creación de una narrativa que necesitaba vencedores y vencidos, obediencia y castigo. Eva se convirtió en la puerta de entrada del mal, mientras que Adán se transformó en la víctima de la tentación. Pero, ¿qué ocurrió realmente? Tal vez la serpiente nunca fue el enemigo, tal vez la serpiente fue el símbolo del despertar, el impulso que nos recuerda que el conocimiento es el único puente entre la prisión y la libertad. ¿Y si el verdadero pecado fue creer que existe un Dios que prefiere súbditos ignorantes a hijos conscientes? Spinoza diría que la divinidad no exige adoración, sino comprensión, porque Dios no está arriba sino dentro. En cada página del Génesis se siente el peso de la manipulación. La mujer, que debería ser la expresión de la vida, fue reducida al papel de culpable. El hombre, que debería ser la expresión de la conciencia, fue reducido al papel de víctima. Y así nació una dualidad que aún gobierna el mundo. La idea de que siempre alguien debe ser condenado para que el otro se sienta salvado. Pero cuando miramos con atención, entendemos que ambos cayeron no por desobedecer, sino por atreverse a conocer. Y el conocimiento es la mayor herejía para cualquier sistema que se alimenta de la ignorancia. Tal vez el Génesis no hable de una caída, sino de un nacimiento. El nacimiento de una conciencia capaz de ver que no existe ningún jardín perdido, porque el verdadero Edén nunca fue un lugar, fue un estado del ser. Y todo lo que escuchaste sobre el hombre y la mujer, sobre la obediencia y el pecado, no es más que una cortina de humo levantada para impedir que veas lo obvio. Lo divino no está en un trono, ni en mandamientos, ni en castigos. Lo divino está en el instante en que te atreves a cuestionar, en el momento en que percibes que quizás nunca hubo un Adán ni una Eva, solo la vida intentando reconocerse a través de símbolos que los hombres convirtieron en cadenas. Y si la mayor mentira del Génesis no está en lo que se dijo, sino en lo que fue cuidadosamente silenciado. Porque entre cada palabra, entre cada coma que separa hombre y mujer los creó, hay un abismo, un silencio tan profundo que se volvió ley. Un silencio que no solo dicta lo que se puede saber, sino también lo que está prohibido sentir. Spinoza lo comprendía. La verdad no grita, susurra. Y por eso quienes la escuchan son perseguidos, porque el susurro de la verdad desarma imperios construidos sobre el miedo. La narrativa bíblica no necesitaba ser falsa. Bastaba con que fuera interpretada por ojos que ya habían sido entrenados para temer al propio deseo. El deseo de conocer, el deseo de tocar lo prohibido, el deseo de atravesar el árbol del bien y del mal sin arrodillarse. El deseo de preguntar, ¿por qué debemos ser dos? ¿Por qué debo ser hombre o mujer
si dentro de mí habitan voces que no se someten a etiquetas. El Génesis impuso una dicotomía que separó al ser en fragmentos, espíritu y carne, luz y sombra, hombre y mujer, bien y mal. Pero no fue Dios quien hizo esa separación, fue el intérprete. Fue quien, al no soportar la complejidad de lo real, prefirió simplificarlo en categorías. Y cuanto más simplificado, más fácil de controlar. Adán se volvió el modelo, Eva, el error. Y en ese teatro moral, nadie pudo ser completo. Tal vez Eva nunca fue una mujer. Tal vez fue la metáfora de la conciencia que se atreve a diferenciarse, que se atreve a desear algo más allá del orden establecido. Y Adán, tal vez nunca fue el hombre, sino la representación de la mente domesticada, moldeada para obedecer, que al ser confrontada por la duda entra en colapso. Cuando ambos se encuentran, razón e intuición, certeza y deseo, el sistema entra en pánico, y entonces surge el castigo. La expulsión del Edén no fue la consecuencia del pecado, fue el castigo por la lucidez, porque todo despertar amenaza el trono de quien gobierna con miedo. Y es aquí donde comenzamos a entender por qué la historia del Génesis tuvo que ser contada así. Porque si tú supieras desde el principio que es posible estar completo, que es posible contener dentro de ti lo masculino y lo femenino como fuerzas complementarias y no opuestas, no necesitarías religión, ni sacerdotes, ni dogmas. No te arrodillarías ante ningún trono. Serías demasiado libre para caber en los libros. Y la libertad, cuando nace en el espíritu, es irreversible. No grita, no hiere, no se impone, simplemente es. Y eso, para un mundo construido sobre jerarquías, es más peligroso que cualquier serpiente. Por eso la narrativa fue mantenida intacta, repetida en púlpitos, escuelas, cenas familiares, bautizos, bodas, funerales, porque cuanto más se repite una mentira, más se parece a un origen. Pero ahora lo sabes. Sabes que algo no encaja, que la historia no cierra, que el Génesis es más un laberinto que una línea recta, y dentro de ese laberinto hay una puerta que pocos encuentran, la que conduce de regreso a la unidad. No a la sumisión, sino a la síntesis. No a Adán ni a Eva, sino al ser que precede cualquier nombre. El ser que se atreve a existir antes de que el mundo lo defina. Hay un momento en que toda narrativa, por más sagrada que parezca, comienza a resquebrajarse, no por fuera, sino por dentro. Es cuando el individuo, atravesado por una pregunta que no se calla, percibe que ya no está leyendo la historia, sino que está siendo leído por ella, y en ese instante todo cambia. La figura de Adán ya no es un ancestro distante, sino el reflejo de una mente entrenada para obedecer sin pensar. Eva ya no es solo la transgresora, se convierte en la chispa de la conciencia que despierta. Y el jardín del Edén, lejos de ser un paraíso perdido, se revela como la primera prisión emocional, donde la ignorancia se confundía con pureza y el control con amor. Spinoza nos enseña que Dios no castiga, se manifiesta, y si hay castigo, es porque hay un error de comprensión, no un error de conducta. La serpiente, en ese sentido, no fue la villana, fue el símbolo de la ruptura, del llamado al despertar. Porque el fruto prohibido no era veneno, era lucidez, era la conciencia diciéndole al ser humano, tú no eres lo que dicen que eres. Pero el sistema, temiendo la autonomía del espíritu, transformó ese acto de coraje en un crimen eterno. Y así, lo que debía ser el inicio de la sabiduría se convirtió en la fundación de la vergüenza. Mira lo que hicieron con la mujer. Mira lo que hicieron con lo femenino dentro de ti. Fue marginado, silenciado, culpado por todos los dolores del mundo, no por ser débil, sino por ser peligroso. Peligroso porque siente, porque intuye, porque revela verdades que la razón, por sí sola, no soporta. La caída de Eva no fue real, fue simbólica. Ella necesitaba ser derribada para que lo masculino distorsionado pudiera reinar. Y así se hizo. Expulsaron lo femenino del alma humana, construyeron torres con nombres de virtud y enseñaron a generaciones a temer todo lo que brotara del vientre de la libertad. Pero ninguna expulsión es definitiva cuando la memoria despierta. Y hay una memoria silenciosa dentro de ti que siempre supo. El Génesis no trata de dos cuerpos, trata de un espíritu dividido a la fuerza. Un espíritu que ahora, cansado de repetir papeles heredados, comienza a levantarse, y al hacerlo,
amenaza todo lo que fue construido sobre la separación. La religión tiembla, la moral tiembla, el propio ego, que se erigió como muralla contra lo indecible, comienza a ceder. Porque la verdad, cuando por fin regresa, no pide permiso, atraviesa. Y tal vez por eso estás aquí, porque algo dentro de ti comenzó a cuestionar lo que siempre pareció obvio. Comenzó a sentir que el pecado original no fue comer el fruto, fue aceptar la mentira, fue arrodillarse ante una estructura que llamó sagrada a la división y amor a la sumisión. Pero ahora ya no hay vuelta atrás. La conciencia ha sido tocada, y cuando eso sucede, ni el más santo de los libros puede borrar lo que ha sido recordado. Tú no eres Adán, tú no eres Eva, eres lo que existía antes de la costilla, antes del verbo, antes del jardín. Eres la parte de la creación que se atreve a saber, y saber en este mundo es el único pecado verdadero. Hay historias que terminan con punto final, esta no, porque lo que se dijo aquí no se cierra con palabras, sino con una transformación que ahora respira dentro de ti. Tal vez aún sin forma, tal vez aún en silencio, como la brasa que se esconde bajo las cenizas esperando el soplo adecuado. Pero lo sentiste. Sentiste que el Génesis, aquel que te enseñaron a temer, no era un comienzo, era un disfraz. Y al remover ese velo algo antiguo despertó. No una verdad externa, no una nueva creencia, sino el eco de una sabiduría que siempre estuvo en tu cuerpo, en tu duda, en ese lugar donde el verbo aún no había sido manipulado. Ya no necesitas aferrarte a lo que te dijeron, ya no necesitas inclinarte ante símbolos vaciados por la repetición. La separación fue enseñada como castigo, pero tal vez fue el único camino posible para que la conciencia pudiera reencontrarse algún día. Y ahora, en este reencuentro, ya no hay un Adán que proteger ni una Eva que culpar. Solo estás tú, no como personaje, sino como esencia, como aquello que existe cuando los nombres caen y los roles se deshacen. El verdadero Génesis no comienza con Dios creando al hombre. Comienza cuando el hombre deja de crear dioses a su imagen y decide habitar, por fin, la totalidad que siempre le perteneció. Y aunque el mundo siga repitiendo la vieja historia, tú ya no eres el mismo. Porque al escuchar todo esto, algo en ti fue arrancado de la anestesia milenaria de la obediencia. Y tal vez duela, tal vez confunda, pero también libera, porque toda revelación verdadera nos desinstala, toda verdad profunda nos roba el suelo solo para ofrecernos el cielo que negamos por miedo a volar. Y ahora, cada vez que escuches sobre pecado, sobre sumisión, sobre el papel del hombre y de la mujer, habrá dentro de ti un susurro distinto, una mirada que ve más allá de la forma, una conciencia que ya no acepta inclinarse ante la mentira solo porque fue canonizada. Así que, si todo esto tocó algo que aún no sabes nombrar pero sientes, respira. Guarda esa incomodidad, es tuya, es semilla. Y si deseas que más voces escuchen ese susurro que la historia intentó silenciar, deja tu marca aquí, no por vanidad, sino como quien deja una huella en la arena de un desierto que ya no acepta ser callado. Dale me gusta, comenta, comparte, pero hazlo como quien abre una grieta en el tiempo, como quien responde al llamado de siglos de silencio, porque tal vez el mayor secreto del Génesis nunca fue sobre el inicio del mundo, sino sobre el fin de tu ignorancia.